Y bueno, les comparto. La clase pasada quedó pendiente lo de empezar a publicar nuestro podcast en distintos, ¿cómo se llama? Directorios, ¿no? Recapitulando tantito nada más. Yo necesito un hospedaje para mi podcast, un lugar donde almacenarlo. Les digo, no es recomendable utilizar mi servidor web, un servidor cualquiera. Así de que, ay, ahorita me compré una oferta que vi de no sé cuántas cosas que me dieron por 500 pesos al año, 1000 pesos al año, ¿no? Pues es una ganga y tengo mucho espacio para subir archivos, pero generalmente las prestaciones de un servidor web promedio no incluyen, por ejemplo, el ancho de banda o la velocidad de descarga si de repente mi podcast empiezan a consumirlo muchos participantes. Y entonces va a llegar un momento en que voy a saturar ese servidor y entonces me van a suspender el servicio o me van a empezar a cobrar extras, ¿no? El almacenamiento, el hospedaje de un podcast tiene ciertas condiciones especiales que realmente es mejor dejarlo en manos de una herramienta, ¿no? De un servicio especializado para para no tener que andar sufriendo al rato y de que mi podcast ya no se escucha, ya no lo pueden descargar o no se actualiza bien el feed, cosas por el estilo, porque bueno, está el almacenamiento, el alojamiento y el feed, el RCS, que es el que tengo yo aparte. Recuerdan, aquí en iVoox, en este caso es el servicio es un hospedaje y directorio. iVoox tiene una aplicación móvil. Les enseño aquí en cámara. Aquí está. Yo lo utilizo todo el tiempo, porque además la ventaja, por ejemplo, de iVoox en la aplicación es que ahí te va conservando el lugar, el tiempo en el que te quedaste en cada uno de los podcasts, ¿no? Dices, yo escuché este programa y me quedé a la hora 15 y puedo retomar. Si lo escucha uno en la computadora, no. En la computadora no te guarda el avance a menos de que tengas una suscripción. Suscripción como oyente, no como creador. Pero en la aplicación sí. Entonces, iVoox es directorio y servicio de almacenamiento. Es una empresa, es un servicio de España. Les digo, y allá en España la cultura del podcasting es muy amplia, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace un espacio ideal para almacenar los podcasts, a diferencia de las plataformas americanas, ¿no? Que pues eh, no es tan común a lo mejor podcast en español. Sí, dime, Nicola. Perdón, una pregunta, como al margen. Digamos, iVoox, ya nos explicaste las ventajas que tiene para nosotros y para, digamos, lo que nosotros estamos planeando posiblemente. Si habláramos de una plataforma de paga, digamos, donde estuviéramos dispuestos a pagar la cuota básica o algo así, ¿también recomendarías iVoox o alguna otra? Pues Estoy sí. pensando en la institución que vamos a subir las grabaciones que tenemos. ¿Nos conviene trabajar con iVoox o habría algo, no sé, en México o a nivel internacional, o sea, una app que nos recomendarías? En dado caso, yo les recomendaría esta que estoy poniendo aquí, Spreaker. Esta Ujú. es como que de las más reconocidas a nivel mundial, ¿no? Eh, Mira, vamos a ver los planes. El plan gratuito, que les decía yo, gratuito es entre comillas, solo nos da 5 horas hasta 10 episodios, ¿no? Sí. Y ya. Ujú. Y nos permite hacer podcast en vivo, que ahorita platicamos de este rollo. Ujú. Esa es la opción. El básico, $7 al mes.
nos da 100 horas de espacio. Si contemplamos programas de 2 horas, pues son 50 programas, ¿no? Puede parecer mucho, pero si grabamos uno por semana, eso es un año de grabaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor tendrían que irse por el de 20 horas $20 al mes. Digo, si están dispuestos a pagar, este servicio tiene muy buena reputación, ¿no? O sea, es también como que de los más populares. Este podría yo recomendar como alternativa, ¿no? Otro sería este de Buzzsprout, pero yo creo que me iría por Spreaker. Hay otro, Anchor FM. Pues ya con eso, o sea, quería saber así como de, porque como hay muchos para uno ir más orientado, digamos, a escoger. Ujú. Mira, las 3 opciones que les daría es Spreaker, Anchor y ¿cómo se llama? Y el iVoox, ¿no? Esas son las que yo les daría. Pero sí, o sea, hay alternativas, ¿no? Eh, Les digo, iVoox porque es la gratuita que más cosas te da. Ujú. Si piensa, o sea, y les sirve para, digamos, esta etapa de prueba en que digan, bueno, voy a ver si me funciona esto del podcasting o no. Este. La ventaja, si se fijan en cualquiera de las plataformas, es que te da la opción de mudarte, ¿no? Switch to Anchor, ¿sí? Te permiten migrar tu podcast de uno a otro. Si de repente dices, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero mudarme por alguna razón a otro almacenamiento, lo puedo hacer tanto. Uh, bueno, no veo dónde está, pero la mayoría te dicen, múdate para acá, ¿no? Entonces, puedes probar uno y de repente dices, no, ya mejor quiero pagar en otro, adelante, ¿no? Pero bueno, lo que decía que necesitamos, importante, es en mi programa, en iVoox, y eso está en mi contenido. Cuando ya creé mi primer podcast, hice mi programa, mi podcast. O sea, el podcast como precisamente el programa, ¿no? Donde vamos a ir publicando episodios, ¿sí? Entonces, en las opciones, que es el lapicito tengo que activar el RSS del podcast, que es el feed, y aquí está la dirección. Yo copio esta dirección, lo doy copiar, y vamos a ver qué hay ahí. Voy a pegar. Este es el feed, ya se los había mostrado, nada más lo visitamos de nuevo. Tiene varias características que les digo, es un rollo aparte y que la verdad solamente si sabe uno bien lo que está haciendo, recomendaría yo moverle, porque se maneja a partir de varias etiquetas que tienen que ir respecto al autor, respecto al nombre del programa, a los distintos episodios, a la dirección del arte, donde se encuentra la carátula, en fin, un montón de cosas. Digo, ya ahorita es breve porque acabo de crearlo, pero el feed de mi programa, que ya lleva 80 y tantos episodios, es enorme, ¿no? Entonces, esto mejor igual, yo lo dejo que mi servicio de hospedaje lo administre, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Daniel? Una consulta respecto de lo anterior. Digamos que las otras plataformas de paga te posicionan más en el mercado o me estoy equivocando. O sea, digamos que el gratuito, claro, tiene sus pros y contras, pero el de paga como que te posiciona, te ubica, te visibiliza o me estoy equivocando. Esa sería una pregunta. Y segundo, en el caso que utilicemos esta plataforma que nos está explicando, que para empezar me parece perfecta, ¿ya? Eh, si yo ya tengo un nicho de mercado bien específico, ya poco me interesaría que alguien me escuche, digamos, por el mismo medio en otros países. O sea, va a depender más de la voluntad y de cómo yo llego y si les gusta o no. Pero si ya tengo un nicho de mercado, pum, lo inyecto directamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, por partes. El posicionamiento va a depender de algunos factores. De entrada, si tú pagas uno de los servicios más de mayor nivel, porque ves que manejan un básico, un intermedio y un alto, por ejemplo, o dos que van de alto a muy alto,
te van a dar preferencia o van a impulsar tu podcast en cuanto a que aparezca en la página de inicio o que se lo recomiende al usuario de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Recordemos que en general todo en Internet funciona por medio de ir detectando nuestro comportamiento, registrando nuestro comportamiento de búsquedas y de consumo. Entonces, si nosotros somos de los usuarios premium, nos va a recomendar, ¿no? Nos va a poner entre las preferencias, pero también tenemos la posibilidad de que si nuestro proyecto, si nuestro podcast es muy exitoso, tiene muchas descargas, muchas reproducciones, automáticamente el sistema también nos va a posicionar, ¿no? O sea, obviamente es más fácil, digamos, si nos da este posicionamiento, así como que un empujón artificial, eh, por medio de ser un cliente exclusivo, pero aún así también va a depender del el rating, ¿no? De nuestro público, de las horas de reproducción y demás, ¿no? Eso es por un lado. Lo del mercado, ¿no? Lo de la audiencia, pues va más o menos relacionado. O sea, si yo ya tengo una audiencia cautiva, como dices, o sea, por ejemplo, soy la UNAM, ¿no? Mi proyecto de prueba es para la dirección de bibliotecas, entonces yo voy a tener, y ahorita vamos a hablar de eso, ya una base, no un público definido, digamos, pero sí tenemos una base que puede, de público potencial. Ajá. Entonces, ahí, digamos que tengo mi nicho, porque además, principalmente yo estoy dirigido a ellos, ¿no? Es mi público objetivo. Entonces, ya cualquier otro es ganancia, ¿sí? Pero independientemente de eso, precisamente por lo que les decía, vamos a tener un público o vamos a aparecer en un directorio, y si nuestro podcast empieza a crecer, si empezamos a tener éxito, vamos a aparecer en las recomendaciones, independientemente de que seamos enfocados en un público o no. Vamos a aparecer en las recomendaciones si cubrimos con los intereses del público, ¿no? O sea, si determinada persona tiene ciertos perfil que le interesa nuestro tema, y nuestro tema o nuestro podcast es exitoso, se le va a recomendar, ¿no? O por una búsqueda que de repente caen con uno por alguna razón u otra, pues va a ir creciendo, ¿no? Entonces, el alcance que vamos a tener no es necesariamente relacionado con nuestro público inicial o nuestro público cautivo, sino va a ir expandiéndose, ¿no? ¿Qué querías decir, Mari Carmen? Yo me confundí ya un poco, entonces. Ahorita con lo de o sea, entiendo que ¿cómo le llamamos? El hospedador, Ajá. lo que nos hace es construir como este feed tal cual, que es el que se alimenta en las redes de difusión, podríamos llamarlas así, ¿no? Spotify, Apple, iTunes, todo esto. Esos ratings que aparecen en lo que nos has mostrado aquí, por ejemplo, en iVoox, ¿son de gente que, por ejemplo, nos escucha desde iVoox o como a través de esas otras plataformas? Porque esa es mi duda, ¿no? O sea, realmente, digo, a mí no me interesa con mi proyecto en particular llegar a gran difusión, no es mi objetivo que sea ninguna fuente de ingreso ni nada por el estilo, ¿no? Es simplemente un proyecto, pero me llama la atención porque dices que iVoox es un directorio, ¿no? Así es. Entonces, en ese directorio, ahí mismo aparece en qué plataformas pueden escuchar el podcast. ¿Cómo No. se hace esta relación entre iVoox y los demás? O sea, simplemente si nosotros hiciéramos la publicidad de nuestro podcast, daríamos, pon tú el enlace ya en Spotify, ¿no? O los mandaríamos a iVoox. Esa es mi duda, básicamente. O sea, ¿desde dónde nos van a estar escuchando? O sea, si yo lo subo a iVoox, ¿lo pueden escuchar desde ahí o tengo que a fuerza subirlo a otra plataforma? Esa es la duda que me Exacto. O sea, eso es algo de los que les comentaba al principio. Bueno, antes de contestar esto, Roxana había preguntado por aquí, ¿Spotify no es bueno para podcast? Sí, y ahorita es a donde vamos. Ujú. El directo, o sea, Spotify no es hospedaje. Spotify solo es directorio. El servicio de Anchor es, digamos, vinculado a Spotify, pero no es tal cual. Es decir, yo voy a subir a Spotify, no es directo a esa plataforma, ¿no? Ese es directorio nada más. El podcast, la información que tenemos, o donde nos va a escuchar la gente, es al gusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mis estadísticas de iVoox, ¿no? Solo es los que me escuchan en iVoox.
¿no? Lo que me da iVoox es solo lo que escucha aquí. Aunque el podcast se va de aquí a otro lado, aquí solo me va a dar los datos de iVoox. Igual Ok. Spotify solo me da los datos de Spotify, ¿no? Y ese es el detalle, que solamente con los servicios más pro, que por ejemplo me puede dar, bueno, creo que incluso iVoox también, pero te pide un nivel alto, ya rastrea estas cosas. Ok. Como tiene el feed, va a decir, ok, a partir del feed veo en dónde te están escuchando, pero eso te piden más dinero. Sí, Si claro. no, yo puedo ver aquí, por ejemplo, pues en Spotify tengo estas reproducciones, en iVoox tengo estas otras, y por medio de cada una de las plataformas puedes ir viendo estadísticas independientes, ¿no? Ok. Para tener algo consolidado tendrías que pagar un servicio adicional, ¿no? Ah, ok. Entonces sí son separadas. O sea, Sí, pues son es que yo, separadas. yo no entendía muy bien si en iVoox tú puedes llegar directamente y escuchar los podcasts ahí, o es nada más como un almacenamiento y a fuerzas de esos podcasts habría que buscarlos en donde los están No, en el presentando. caso de iVoox es las dos. Ah, ok. iVoox es directorio, y si tú ves Ujú. la página de inicio, ahí Sí, están porque, ajá, todos los podcasts que se suben, ¿no? ok. O sea, iVoox tiene igual por categorías, ¿sí? Ok. Y Perfecto, sí. además me lo almacena. Esa era mi duda, porque me empecé como que a hacer bolas yo solita, como, digo, Ujú. no, digo, para mis fines no tiene ninguna intención eso de la estadística, Exacto. pero igual siempre es curiosidad, ¿no? Saber qué Es es lo que pasa. interesante, ¿no? Y sí hay cuestiones que nos pueden resultar útiles, pero ahorita veremos esa parte, ¿no? Vale, Pero gracias. iVoox sí tiene directorios por categorías y todo. Digamos que esta sí lo que tiene es que es más rústica, por decirlo de alguna manera, respecto a las otras, porque bueno, pues no es una empresa monstruosa como puede ser Spotify, como pueden ser las demás, sino que este es un proyecto aparte que ha venido creciendo, pero ha tenido un crecimiento sólido, tanto que, por ejemplo, ellos ya patrocinan podcasts, hacen lo que se llaman Evox Originals, y son patrocinados por la misma plataforma, ¿no? O sea, como que los financian, pues. Ujú. Entonces sí tienen un alcance considerable, ¿no? Pero tiene las dos, les digo, es directorio y hospedaje. Ok, En el caso de Spotify, en el caso de iTunes, que son de las más grandes, no te hospedan nada. Tú solamente, ahí solamente publicas, ¿sí? Y eso es lo que eso es vamos a ver ahorita. clarísimo. Vale, gracias. No hay de qué. Entonces, para publicar, les decía yo, nos llevamos el feed que tenemos aquí. Y entonces, así, con esto, ahora sí, nos vamos a ir a cualquiera de los directorios donde querramos subirlo. Por ejemplo, Spotify, ¿no? Que es uno de los más populares. También contestando algo de lo que decía Mari Carmen, ¿dónde les voy a decir a la gente que me escuchen? En todos lados, ¿sí? Yo cuando comparto mi podcast, pongo la liga de Spotify, por ejemplo, digo la liga de iVoox, porque es mi plataforma principal. Pero les digo, escúchame o búscalo en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Podcast e iVoox, ¿sí? O yo puedo a lo mejor decir, si quiero consolidar que mi audiencia llegue por medio de Spotify, va a ser ese el enlace que comparta, ¿no? Yo puedo tener un sitio web que sea para promoción de mi podcast y ahí tener botoncitos a cada uno de ellos, ¿no? Escúchanos en ¿sí? Y con los iconitos, con los gráficos que cada una de las plataformas te da para difundir su podcast. Pero si no, tú le dices al público, búscame en Spotify, búscame en Amazon, búscame en Google Podcast, búscame en todas partes. Porque aquí el detalle es que, por ejemplo, soy usuario de iPhone, de alguno de los dispositivos Apple, lo más probable es que lo busque en iTunes, ¿no? Es como que el servicio natural, ¿sí? Pero a lo mejor en la computadora o en otro tipo de dispositivo móvil tengo Spotify, pues ya me es más cómodo utilizar Spotify, ¿no? Por eso es importante meternos en las grandes plataformas, por lo menos. Si yo tengo un dispositivo Echo de los de Amazon, yo le puedo decir, pon el podcast tal, porque los va a buscar en Amazon Podcast, o si tengo uno de los Google Home también, ¿no? Es tener por lo menos presencia en algunas de estas grandes plataformas, bueno, en todas de preferencia, porque así ya voy a tener mucho mayor alcance. Entonces, de entrada, para subir en cada uno de los directorios,
necesito tener una cuenta. Eso sí, voy a tener que ir haciendo cuentas en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces para Spotify le voy a dar con iniciar sesión para tener una cuenta y ya poder subir mi podcast. Para eso, les decía, yo tengo una cuenta de Google donde hago registros y todo ese tipo de cosas y así no me preocupo del spam ni nada por el estilo, ¿no? Aquí lo voy a vincular a una cuenta de Google, la de cursos que estamos usando aquí. Y ¿qué dice aquí? Cuenta Spotify. Regístrate. Perdón, pensé que estaba. Entonces, correo electrónico, cursos, gmail.com. José Miguel. Fecha de nacimiento. Ok. Y listo. Me registro. Aceptar. Sí, claro, yo acepto todo. Y listo. Ya hice mi cuenta en Podcasters de Spotify. Y me dice, ¿qué tengo que hacer para agregar mi podcast? ¿No? Vincularlo a mi RCS. Y con eso ya voy a tener mis estadísticas y demás de las cosas que les enseñé ahorita y aparecer en el directorio, ¿no? Entonces le voy a dar comenzar y me pide, ¿cuál es el enlace del RCS de tu podcast? Esta liga que ya me dio iVoox y la pongo aquí. Va a buscarlo y dice, ok, me aparece aquí la carátula, me toma los datos, ¿sí? Todo eso lo registra automáticamente. Entonces le doy siguiente. Y dice, te enviaremos un código de 8 dígitos asociado a tu dirección del RCS. Manda. Entonces voy a abrir el correo del RCS por acá para buscar el código que me dé Spotify Podcasters, ¿no? Y ya lo tengo por aquí. Y ya nada más me pide información general. Estoy en México. Por acá. Idioma principal. Es Spanish, debe ser entonces. Spanish, ¿no? ¿Quién es tu proveedor? Vamos a ver si aparece iVoox. Aquí está. Y categoría educación. Me da todavía posibilidad de meter subcategorías. Educación, agregar una categoría adicional. A ver, pongámosle. No aparece bibliotecas, entonces solo le dejaré educación. Siguiente. Dice, una vez que ya está esto, ahí sí, no me va a dejar modificarlo. Pues total, es para pruebas, vamos a darle, ¿no? Y listo. Ya recibió Spotify mi información. Con el paso de unas horas, dice aquí, ya va a aparecer en la plataforma. Entonces, cuando alguien por azar busque diálogos bibliotecarios o busque algo de bibliotecología, va a recibir mi podcast. Voy a procurar tirarlo después de esto porque igual alguien se lo encuentra y pues bueno, ¿no? Pero ese es el proceso, ¿sí? Como se dan cuenta, por lo menos con Spotify, es bastante simple, ¿sí? Es muy, muy, muy simple. Y Spotify tiene muchas cosas bonitas como plataforma, digo, es muy práctica para el público y a mí como creador me da estadísticas. A final de año me presenta así como que una animación general de dónde me escucharon, con los datos más relevantes, ¿no? Es muy buena plataforma para, bueno, es muy buen directorio, ¿sí?
sea, a mí me gusta bastante y hasta estéticamente, ¿no? O sea, es muy práctico. Les digo, esa es la parte que le falta a iVoox, pero pues puede uno vivir sin los detalles bonitos. Luego, vamos a darnos de alta en Google Podcast. Este no tiene todo el alcance que tienen los otros, ¿no? A pesar de que Google es Google, pero llegó tarde, digamos, a esto. Es mucho más cómodo Spotify, aunque ya hay aplicación de podcast en Android, yo no la utilizo, yo ya me acomodé con las que tengo, ¿no? Pero bueno, estoy en Google Podcast, ¿sí? La página es Podcast Manager. Estos enlaces, no me acuerdo si ya se los dejé, no sé, van a estar ahí en el Moodle. O es muy fácil, nada más busca uno Podcast Manager, ¿no? Y pues lo mismo, empezar, ¿no? Dice, introduce un feed. De nuevo, es el que copié desde iVoox, lo pego y le doy siguiente. Registra la información automático, todos los datos, ¿sí? Le doy siguiente. Me va a pedir que verifique la propiedad coincidiendo el correo electrónico. Me va a mandar un correo al que tiene el registro el RSS, ¿no? Que es este de cursos que ya les dije. Entonces le doy enviar. Y ya lo verifico. Como es un Gmail, pues Google tiene acceso a todo eso, ¿no? Entonces, igual, le damos a empezar. Aquí están ya las estadísticas, toda la pantalla de administración de Google Podcast. Igual, 1, 2, 3 clics y ya quedó, ¿sí? El podcast va a aparecer en los podcasts de Google. Rápido y sin dolor. Vámonos a Amazon. Podcasters.amazon.com y lo mismo. Agrega o reclama tu podcast. Aquí hay que vincularlo a una cuenta de Amazon, ¿ok? Voy a crear una nueva porque ya tengo mi otro podcast vinculado a la de al principal. Pues ahí sí no quiero hacer un desgarriate. Además de que ahí es donde hago todas mis compras. No quiero confundirme. Resuelve esta adivinanza para tu cuenta. Caray. Ok. Y me van a mandar igual un código. Voy a revisar en mi correo. Aquí está el código. Me pide un teléfono. Y como ven, aquí tiene más seguridad, pero bueno, porque esta cuenta va a estar vinculada al servicio de compras de Amazon. Ay, ¿dónde está México? Oh, ¿dónde está? Ya me asusté. ¿Será MX? Aquí está, México. Y me va a mandar ahora un mensaje al teléfono. Qué lata. Me dice que es... Es el de la otra cuenta. Sí, es el de la otra cuenta. Eres un cliente existente. Bueno, voy a omitir esto porque si no, sí voy a tener un relajo y no tengo un celular adicional. Pero igual, el proceso es exactamente el mismo. Una vez que ya di esto, miren, les voy a enseñar cómo lo tengo en la otra cuenta. Y es que Amazon pide muchos pasos de seguridad, ¿no? El proceso es igual de simple como vimos en Google y en Spotify, ¿no? Aquí le doy a agregar mi podcast. Aquí ya estoy logueado.
Perdón, nomás tengo que confirmar mis datos. Pero me va a pedir exactamente la misma información. Mi feed y el correo al que está. Ah, ¿qué hice? Perdón. Ok, de nuevo, Claim Podcast, Amazon ID. Me va a mandar el. Ahí está ya. Esto es lo que te, esto es lo que te manda cuando pides tu registro o reclamar un podcast. Yo le doy ahí, país México. O sea, lo estaría yo reclamando a mi cuenta normal, pues ya que dale. Lo registra y nada más me dice, confirma que este es tuyo. ¿Sí? Listo. Me va a mandar un enlace igual para confirmarlo. Tengo 24 horas para confirmar. Y ya con eso me va a aparecer en mi panel de administración de podcast. ¿Sí? Como ven, en estos 3 casos ha sido extremadamente simple. Bastante sencillo para dar de alta mis podcasts. Y lo interesante, si vieron, es que dice agregar o reclamar. O sea, reclamar no es tanto en pelearse por decir alguien me lo robó, sino muchas veces los directorios estos encuentran, sobre todo si tienen algún acuerdo de colaboración, a lo mejor por lo mismo de que te pueden luego dar las estadísticas consolidadas, pues de repente han de recibir todo lo de iVoox o todo lo de aquí, todo lo de allá, y lo muestran en su directorio, pero, o sea, tú puedes aparecer en Amazon o en Google o en lo que sea sin haberte registrado, pero no es tuyo, no lo controlas tú. Entonces tienes que decir, yo lo reclamo como mío, porque a lo mejor les digo, el sistema, el directorio lo registró solo y ya nada más digo, este es mío, ¿no? Dame chance para ver las estadísticas. Por eso te pide confirmar tu correo electrónico al cual está vinculado el feed y entonces ya es como que, ok, es tuyo, puedes ver las estadísticas y demás, ¿no? Y nos falta nada más entonces el otro principal, que es iTunes. iTunes, voy a usar mi cuenta también para no crear una nueva, pero bueno, les voy a enseñar en el otro. Okay. iTunes ese sí es una pachanga. La página se llama podcastconnect.apple.com y lo primero que va a hacer es pedirnos un ID de Apple. Este es el que uno da de alta cuando se compra una Mac, cuando se compra un iPhone, o puedes darte de alta como un usuario normal, ¿no? Pero entonces tienes que crear el Apple ID, poner el teléfono, hacer todo esto, te van a verificar por aquí y todo. Como yo ya tengo un teléfono vinculado, pues me va a pasar lo mismo que con Amazon, así que voy a usar mi cuenta normal. Entonces nos vamos a Podcast Connect. Es el de Apple. Y de nuevo me va a pedir mi cuenta. Aquí yo ya tengo mi cuenta. Y siempre pide aparte la verificación de 2 factores. Digo, ese lo recomiendo yo. Sí es útil tener eso, pero entonces lo tengo que validar con mi iPad o con un iPhone, pues si tuviera, ¿no? Listo. Y ya que estoy en Podcast Connect, aquí me aparece el podcast que ya tengo registrado y el que no está disponible porque les dije con iTunes tuve un problema. Pero bueno, y
si yo quiero agregar un nuevo podcast, no, cancela, nuevo podcast. Añadir con canal RSS y me traigo de nuevo el de iVoox. Y no, nada más me voy a dar permiso a mí. Añadir. Y aquí está el programa, ¿no? Se va a tardar, va a empezar a verificar, entonces tengo que esperar, regresar a la cuenta a ver si ya lo encontró. Les digo, el más latoso, el que se pone más, más exquisito es este, de Apple, ¿no? Ya lo está encontrando. A ver si... O sea, pero como vieron, los otros lo encuentra inmediatamente, te aparece ahí, y iTunes es... Y ahorita que le diera yo ya, ese es el bueno, lo vamos a revisar y te avisamos. Sí, dime, Nicola. Nada más, o sea, ¿qué tan significativo es estar también en iTunes? Les O sea, decía yo, es útil. ¿qué tanto te añade? Yo la verdad, ni siquiera me fijo, porque tengo muy pocos escuchas por ahí. Realmente son muy pocos los que tengo, pero lo tengo por tenerlo, ¿no? Porque de repente alguien me dice, ay, es que yo solo tengo iTunes. Pues órale, ahí está en iTunes, ¿no? Ahí búscame. Para tener la posibilidad de que donde sea me escuchen, ¿no? Pero a mí, por lo personal, no me representa casi nada de mi audiencia, ¿no? O sea, es muy poquitos me escuchan por ahí. Pero bueno, ahí está. Por cualquier cosa, quien quiera, ahí está en iTunes, ¿no? O sea, es útil tener presencia en todos lados, insisto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejo por ahí a ver si en algún momento me hace caso Apple, pero como ya vieron en los otros ejemplos, es prácticamente igual, poner el feed, ¿no? Que confirme que eres tú, te va a mandar un enlace del código, perdón, al correo que tienes registrado, en este caso en iVoox, y listo, ¿no? Ya estoy apareciendo en todos los directorios. Que esta es, les digo, estos 4 que vimos son los directorios principales, ¿sí? Anchor, Spreaker, y hay otras cuantas plataformas por ahí, una que se llama Himalaya, otras que igual suenan, pero realmente los que tienen peso, sobre todo por estar vinculados a herramientas como los dispositivos móviles o inteligentes, son los otros 4. Si quieren aparecer, les digo, en Spreaker, es el mismo paso, ¿no? Agregar podcast o reclamar podcast y meterlo. Pero les digo, el problema es que a mí me pasó con Spreaker y con Anchor, realmente lo que ellos buscan es venderte, ¿sí? O sea, venderte el almacenamiento. Entonces yo registré mi podcast para que aparezca ahí, pero están, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Como no tienes el almacenamiento ahí, te están diciendo, ¿no? Y pues de repente me quedo con lo que tengo, pero por lo menos aparezco en los principales, ¿sí? Y eso es en cuanto a la publicación de mi podcast, ¿sí? Voy a aparecer ya en los principales directorios y de todas maneras, algunos otros es posible que me registren. Alguien me dijo por ahí alguna vez, oye, ya te encontré en podcast tal y yo, sí, qué interesante, ¿no? O sea, les digo, estos te van registrando en sus plataformas, pero obviamente no tienes acceso a sus estadísticas hasta que vayas y lo reclamas. Sí, ¿qué pasó, Nicolás? Otra vez, perdón. Hay uno que se llama M-X Cloud. No sé si la conoces, porque veo que de nuestros colegios por ahí han subido algunos. No sé si sea algo especial o... Nunca la había escuchado. Power Your NX Development. Ok, a ver. Comparto. Me preguntaba por si la conocías, porque veo que ahí han subido algunas cosillas. Este es un Es M de mamá. Ajá. yo pensé que. Mixcloud. No, es M guión y luego X Cloud, o sea, seguido X con Cloud.
Ahí el guión y luego cloud pegado a X. A ver, voy a entrar directamente. m-xclouds.com. Pero sí, sí parece que es Mixcloud. Ajá. Ah, ok, Mixcloud. Sí, sí, Ah, ahí está, sí. al parecer, es más como de música en general. Ujú. Algo así como una que se llama SoundCloud, que si bien sí Ujú. sirve para cargar música, digo, puedes cargar podcast, no es tanto directorio como las otras que son de podcasting específicamente, ¿no? O sea, Ujú, sí ujú. se puede aquí, pero digo, no es directamente diseñado para podcasting, ¿no? Ok. Y Ujú. entonces no te debe dar un RSS de entrada. Tiene aquí, veo yo algo de live streaming. Customize channels, schedule uploads, engagement, monetize. Sí, no, esto es más para creadores de música, ¿no? Para artistas que comparten sus discos, sus canciones, cosas por el estilo. Este tipo de plataformas es más por ahí. Ujú. Digo, SoundCloud y Ah, esto sí. No son es que yo me diseñadas fui para por la, podcasting, ¿eh? me fui por la MX, pensé que era algo de México, pero no. No, Es, no, Mixcloud. ujú, Sí, le digo, ujú, es como SoundCloud, hay otras así, pero está más ujú. enfocada a creadores de música, ¿no? Sí. No te va a dar un feed como los que te dan las otras. Entonces, por eso va a Ujú, ser, no es tan práctico para aparecer en plataformas. ¿Sí? ujú. Ok, gracias. Sí, porque también antes yo veía sobre todo que alguien alojaba en SoundCloud, ¿no? Sí, dime, Daniel. Lo que voy a decir va a parecer un poco tonto, pero lo hice. Antes, yo la verdad ignoraba estas plataformas de podcast. Le estoy hablando de hace unos cuantos años. Entonces, la única plataforma que en mi ignorancia, en mi mundo, conocía era YouTube. Entonces yo agarraba y decía, no, pero yo no quiero aparecer en pantallas, número uno, porque no me quiero hacer popular de esa manera, yo quiero que escuchen mi voz, pero no mi imagen. Entonces empecé a poner por ese medio, que es YouTube, lo empecé a poner los audios y tuve muy buena acogida, al menos en el país donde radico, muy buena acogida, ¿ya? Pero la pregunta sería en concreto, ¿puedo seguir utilizando este medio para que me ubiquen en Spotify? Ahí te va. Y ahorita eso da pie a que pasemos a la parte de la difusión. Hay muchos podcasters que hacen eso, aparecer en YouTube. Sí parece algo, suena extraño, ¿no? El decir, bueno, pero es que YouTube es de video y yo voy a hacer pura voz. Pero no, funciona porque aquí estamos hablando en términos de difusión. Lo importante para que crezca nuestro podcast, decías tú hace rato, ¿no? Si tengo un público cautivo, a lo mejor no está en mis planes que crezca, pero realmente sí es útil que crezca, más allá de tu público objetivo. A mí no me va a interesar que solo me escuchen los usuarios de la universidad. Perdón. O sea, esa es mi meta, pero si me empiezan a escuchar en otros países, le voy a dar presencia a la universidad. Puedo generar vinculación con otros académicos, no sé, puedo hacer muchas cosas. Ahorita llegamos a eso. Pero el chiste es que utilizar YouTube como plataforma para publicar podcast sí sirve en ciertos sentidos. Eh, por ejemplo, yo me voy a poner en mi caso cómo lo hago. No lo utilizo para mis podcasts porque ya sería saturar mucho. Yo tengo mi canal de YouTube, pero ahí hago transmisiones en vivo, publico videos, meto bastantes cosas. Entonces creo que si además metiera mi podcast, ya sería saturar mi canal. Yo lo que he hecho es que tengo un canal de Twitch y en el canal de Twitch lo que hago es cuando voy a hacer una entrevista, particularmente, aviso en el Twitch y voy a transmitir. Entonces, saco mi entrevista en vivo en el canal de Twitch e invito al público a que haga preguntas para mi invitado. Y entonces
a la vez que estoy transmitiendo en Twitch, estoy grabando la entrevista por medio de Zoom, por ejemplo, o cualquier herramienta que yo utilice para hacer la entrevista, para hacer la videoconferencia. Voy a grabar ese audio y voy a hacer la conferencia, voy a hacer la plática por medio de una transmisión en vivo que va a quedar en mi canal de Twitch o en mi canal de YouTube, o sea, cualquiera de estas plataformas para compartir video. Y entonces ahí voy teniendo alcance. Y ya que terminé, cierro el Twitch y el audio que grabé, ese lo voy a meter al podcast. Entonces estoy haciendo podcast en vivo, ¿sí? YouTube, les decía yo, hay varios podcasters de los que yo sigo, por ejemplo, que lo que hacen es subir su audio tal cual ahí. Grabo, por ejemplo, puedo poner una cámara mientras grabo mi podcast, ¿no? Ta, 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 ta. Así lo hace uno que se llama El Muñe, por ejemplo, que yo escucho. Se pone frente a la cámara mientras está grabando, ¿sí? Y entonces, pero eso lo hace no en vivo, sino grabado, y termina y sube el video a YouTube y el podcast a las plataformas, Spotify, iTunes, bueno, aparece en plataformas, ¿no? Lo sube en su hospedaje y aparece en plataformas. Entonces, el mismo producto está en video y está en podcasting en los directorios, ¿no? Él sí aparece su imagen, pero hay otros que no, que como tú mencionas, yo no quiero aparecer. ¿Por qué? Pues por X razones, ¿no? No quiero yo aparecer. Entonces, lo que hacen es grabar su audio en su herramienta en su celular o en Audacity o donde sea que graben, terminan ese audio y entonces hacen un video con el audio que puede ser tan sencillo como poner una imagen de fondo, o sea, una imagen fija, meter el audio y entonces extiendo la imagen todo lo que dura el audio, exporto ese video y lo subo a YouTube. Y entonces mi podcast está como video en YouTube y el audio pues ya lo subí a la plataforma de podcasting, ¿no? Es válido los dos. Ahora, obviamente, YouTube no lo puedes utilizar como hospedaje de tu podcast. ¿Por qué? Porque no te da un RSS. Entonces, esto quiere decir que no te escucharían en Spotify, que no te escucharían en iTunes, en Google Podcast, en Amazon Podcast, etc. Entonces, no puedes utilizar YouTube como tu plataforma de podcasting, pero sí puedes difundir tu podcast en YouTube, ¿sí? O sea, lo importante de donde publiquemos nuestro podcast o el que utilicemos como nuestra fuente donde vamos a subirlo, tiene que darnos un RSS. Por eso igual lo que decíamos ahorita con Mixcloud o con SoundCloud o con un servicio de hosting propio, el problema ahí es que no vamos a tener el RSS, el feed, entonces no lo vamos a poder subir a Spotify, a todas, ¿sí? No lo vamos a poder subir a directorios. Ese es el punto clave de tener un hospedaje para el podcast, para los archivos de audio, que necesitamos ese feed para poderlo difundir en todas partes. Para la gente, para el usuario, va a ser mucho más cómodo escuchar mi podcast en Spotify o en alguna de las otras plataformas por la cuestión de los datos, por ejemplo. Yo puedo poner aquí a reproducir música sin tener que tener el celular encendido. Yo lo puedo poner en mi auto, conecto al Bluetooth o le pongo un cable, encuentro el podcast, le doy play y me muevo al Waze para ir manejando mientras escucho el podcast, ¿no? O me pongo mis audífonos y me voy a correr con el podcast, con el celular, con la pantalla cerrada, ¿no? O sea, en negro, pero se está reproduciendo. YouTube no me deja hacer eso. YouTube tengo que tenerlo encendido y en la aplicación, porque si en algún momento apago la pantalla, ya no está, se corta. Por eso no es cómodo como usuario que nada más me publicaran el podcast en YouTube, ¿sí? La plataforma no está hecha para tal cosa, ¿sí? Además de que te consume más datos por el video. Entonces, si tú estás con un plan de datos limitado, bueno, generalmente todos tenemos un plan de datos limitado, límites más amplios o no,
pero el consumo de la transferencia de video es más alta que lo que te consume el audio en Spotify. E incluso hay algunos planes de telefonía que el Spotify te lo incluyen como gratis, ¿no? Entonces, por muchas razones, es útil que tú tengas un feed de RSS para tu podcast, ¿sí? Pero para la otra parte que nos interesa, lo que vamos a hablar ahorita, el crecimiento y la difusión, sí es muy válido tenerlo en YouTube. Habrá quien solo le interese entrar por ahí. Hay gente que me dice, es que a mí me da flojera eso de los podcasts, o yo no entiendo eso de los podcasts, no es consumidor de podcast, pero igual me va a poner en YouTube mientras está trabajando. Yo hago eso mucho, de repente pongo cosas en YouTube, pero nada más para escuchar. Los que son de relatos, ¿no? Los que son narraciones, historias de terror o análisis político o lo que sea, que realmente no es tan relevante ver a la persona hablando, sino solamente escucharlo. Sí, Nicola, ¿qué pasó? Pero sí tendríamos que cambiarlo de MP3 a MP4 para subirlo a YouTube. Sí, tienes que hacerlo un video. O sea, tienes que Ujú, convertirlo en video, ¿no? En ujú, este caso, por ejemplo, ya que tú ya estuviste en el curso de YouTube, utilizas ¿cómo se llama? Shotcut. ujú, ¿Es ese? Ya se me olvidó cuál es el que usábamos. HitFilm. Utilizas el ujú, HitFilm, importas el audio y nada más le pones una imagen de carátula, ¿no? Y eso lo haces ujú, de lo largo que dura el podcast, lo exportas como video en MP4 o en AVI o el video que te dé y ese lo ujú. subes a YouTube, ¿no? Ahí ese es el único paso. Pero les digo, lo importante de esto es difundir y hacer crecer nuestro podcast. Porque si bien, como ustedes ya vieron, es muy fácil, realmente es muy fácil subir nuestro podcast o compartir nuestro podcast en las distintas plataformas, la realidad es que el público nos encuentre no es tan sencillo. Sobre todo cuando vamos empezando, no vamos a aparecer en las recomendaciones porque nadie nos conoce, ¿sí? Entonces va a ser difícil tener un alcance a partir de eso, nada más decir, pues yo voy a subir y que ahí Dios diga a los que lleguen, ¿no? No funciona tanto así. A menos de que tuviéramos un nombre o una temática muy relevante que aparezca en búsquedas, ¿sí? Eh, por algo muy específico, puede que, ¿no? Pero de menos no. Digo, a mí me han llegado sorpresas, ¿no? De que gente me encuentra por una búsqueda que hizo, yo digo, pues interesante, ¿no? Pero porque yo manejo ciertas palabras clave en mis episodios que alguien que busque sobre ese tema, y como ya les he dicho, es un tema muy específico, es un nicho cerrado, pues es posible que me encuentren. Pero si yo subo un podcast de una temática general o de una temática muy competida, ¿no? Si yo subo algo de historias de terror, de leyendas o de narraciones o alguna cosa así, hay N cantidad de ese tipo de podcast. Entonces, para que me encuentren a mí, pues va a estar, no voy a aparecer en los primeros resultados, a menos de que busquen específicamente mi título o una de las palabras que yo estoy manejando y que los demás no manejen. Fuera de eso, va a ser muy difícil que me encuentren en mis primeros episodios. Puede ser que aparezca, pero en la cola de los resultados, ¿no? No voy a subir de posición hasta que la gente me escuche. Entonces, pues es complicado, ¿no? Es que ¿cómo me van a escuchar si no me encuentran? Tienes que hacer tú el trabajo de que te encuentren. Tienes que hacerte notar, ¿sí? O sea, tienes que promover tu podcast. Mencionábamos hace un momento, si yo pago una cuenta premium en cualquiera de las plataformas donde me hospede, pues me van a dar un empujoncito, ¿no? Me van a consentir porque pues estoy metiéndole dinero, ¿no? Pero si no hago eso, lo cual es normal si es un proyecto que yo estoy empezando por gusto, como decía Mari Carmen, realmente no planeo vivir de esto ni nada, sino es simplemente un afán personal, ¿sí? Pues a menos de que te sobren los recursos, no vas a contratar un plan premium, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que crezca mi podcast, para que la gente me encuentre? Pues echar mano de todos los recursos disponibles. El más práctico y el más eh, con mayores posibilidades y que es gratuito son las redes sociales.
empezando por mi círculo, ¿no? O sea, en el caso de un proyecto personal, pues me voy a mis redes, mis 50, 100, 200, 300 amigos, los que tenga. Hola, mis querida gente, mis niños, mis amiguitos, familia querida, lo que sea. Estoy realizando un sueño, estoy echando a andar un nuevo proyecto en mi vida, que es mi podcast donde voy a compartir, ¿no? Los invito a que si tienen un ratito, me escuchen, pueden entrar en este enlace o buscarme en Spotify, en Google, en y ahí me van a escuchar, ¿no? Y hacerlo eso cada vez que publique un episodio, ¿sí? Ese es de entrada mi punto de partida, ¿sí? Agarrar y echar mano de mis redes. Facebook, Instagram, Twitter, donde yo tenga presencia y tenga conocidos, ahí. Ese es el punto de partida y dependiendo del giro del podcast, si es uno de anécdotas, por ejemplo, si así es un podcast personal, es probable que jale entre mi público, entre mi gente cercana, entre mi red, por la vinculación emocional, ¿no? Por, a ver, vamos a ver qué tonterías va a contar vamos a ver si platica de la vez que fuimos a algún lado, no sé, ¿no? Ahí va a crear un gancho. Si el podcast es acerca de una temática específica, ejemplo, difusión de la ciencia, como algunos que nos manejaban, ¿no? El de Nicola o el de Itzel, cuestiones de derecho, como mencionaba Daniel, o cuestiones de gaming, como Yoxan, pues a lo mejor va a ser más reducido entre mis contactos, solo a los que compartamos ese interés en común, ya sea amigos del grupo de juegos o colegas de las cuestiones profesionales o alguien que le llame la atención nuestros temas, pero va a ser, o sea, tenemos, digamos, una segmentación de nuestras redes, de la gente cercana a nosotros que nos va a escuchar. Sin embargo, ellos a su vez pueden difundirlo. Miren el proyecto que está haciendo mi sobrino. Oigan, ¿se acuerdan de fulano? Miren, está haciendo su podcast, ¿no? Pero a la vez, no solamente obviamente nuestro grupo cercano. Hay que buscar en las redes grupos especializados, ¿sí? Obviamente esto ahí no aplica tanto un podcast personal donde yo comparta mis vivencias, porque está difícil un grupo como tal, ¿no? O sea, ahí más bien es nada más lo mío. Pero si hago un podcast de difusión científica, si hago un podcast de videojuegos, si hago un podcast de juegos de mesa, como es mi caso, o de cualquier otra, seguro hay más de un grupo donde yo puedo encontrar cómo insertarme, ¿sí? Asociaciones profesionales, lo que sea, ¿no? Hola, buenos días, compañeros, colegas, espero no estar infringiendo reglas, ¿no? Porque luego hay grupos de Facebook donde son muy estrictos al respecto. Nada más fíjense en eso, que no exista una regla que prohíba hacerse autopromoción. Entonces, si no hay impedimentos en ese sentido, pongan ahí su podcast y háganlo en todas partes. Aunque parezca que están spameando, háganlo, difúndanse, ¿no? Busquen grupos, busquen distintos espacios donde compartir ¿cómo se llama? Sus programas, ¿sí? Donde sean de interés. Obviamente, si yo pertenezco a un grupo de no sé, de bordado, pues no voy a ir a meter ahí un podcast de difusión científica. Puede ser que haya a quien le interese, ¿no? Pero estoy saliéndome del tema y a mucha gente le va a molestar que en ese grupo de bordado, de estambre o de lo que sea, me vengan a compartir algo fuera del tema. Entonces, ahí no lo hagan. Háganlo donde sea relevante, ¿sí? Pero eso que sea de entrada, busquen espacios en redes donde difundir. Y es importante que le dediquen tiempo a esto, ¿sí? No es tan simple como decir, bueno, lo subo y ya hay que lleguen, ¿no? Tienen que organizarse para realizar ese tipo de trabajo. Aunque parezca que es poco, les digo, miren, les voy a enseñar. Por ejemplo, lo que yo hago.
yo tengo este registro en Google Docs, ¿sí? Donde tengo identificados grupos en redes sociales, bueno, en Facebook, donde la temática es de relevancia, donde todos van vinculados, ¿no? Son grupos de los juegos de miniaturas y grupos de juegos de mesa en general, así los tengo identificados. Podría buscar más, pero la verdad ya luego la cuestión es que, ay, no les estoy enseñando, perdón, ahí está, ahora sí. Les decía yo, tengo grupo por temática, juegos de miniaturas, y juegos de mesa en general. Ahora podrán ver que no en todos los casos, o sea, ahí llevo el registro de dónde compartí y luego no comparto en todos, porque hay episodios que considero que pueden ser de relevancia general, pero otros que solo sean de relevancia para cierto grupo en particular. Entonces, por ejemplo, este episodio donde seguramente fue una entrevista con alguien de un juego, solo lo compartí en el de miniaturas. No lo compartí en ninguno de los de juegos de mesa. Este otro, no me acuerdo de qué fue, pero considero que fue general, ahí sí va para todos, ¿no? Tengo los enlaces de los grupos para irme a cada uno de ellos, ¿sí? Y compartir mi publicación. Y además para eso, déjenme les enseño. Podcast 2021, no, esto no es segunda temporada. Por ejemplo, a ver ese 75, aquí está. La Mega XP. Aquí pongo la descripción de mi episodio, que es la que voy a subir a iVoox, el título del episodio. Yo manejo esto, que es una línea de tiempo, o sea, la guía, el índice del podcast, porque les había comentado, y ahorita hablamos tantito más de la retroalimentación, yo mando siempre saludos, ¿no? Yo contesto comentarios y mando saludos, lo hice ya una costumbre y la gente lo espera, entonces lo hago, pero lo hago al principio del programa. Y hay quien me dice, a mí no me importan tus saludos, te tardas 20 minutos mandando saludos. Bueno, entonces cuando yo comparto el podcast, pongo esta información. Entonces, los saludos duran hasta el minuto 21. ¿No los quieres escuchar? Bríncate derecho a las noticias o bríncate a la narración o vete hasta el tema principal, ¿no? A lo que te interese. Y aquí pongo el enlace que les digo, es mi enlace principal, es el de iVoox. ¿Por qué solo pongo un enlace? Preguntarán. Porque cuando yo subo algo a Facebook, cuando pongo un enlace, me va a aparecer en la publicación la imagen que venga en la página a la que estoy vinculando y abajo en grande el título y el enlace. O sea, si yo le doy clic ahí, me manda, pero solo es con uno o solo es con el primero. Si yo pongo los 4 enlaces de las plataformas principales, solo va a aparecer el primero, los otros se van a perder ahí. Entonces realmente no tiene sentido, pues yo tomo el iVoox como mi plataforma principal, pero a lo mejor si tú dices yo voy a poner el Spotify, pues pongo el enlace de Spotify, ¿no? Realmente yo ya me acostumbré así. Y entonces esto es lo que me voy a llevar a cada uno de los grupos de Facebook. Y entonces ya nada más digo, a ver, Club de la Pelea, abro y tomo mi texto. Bueno, y de hecho de repente manejo descripciones, bueno, le pongo publicación banda, porque de acuerdo al perfil del grupo y de acuerdo a cómo es mi presencia con ellos, o sea, mi personaje, el que publica el podcast o esa personalidad, pues puedo llevarme de otra manera, ¿no? Puedo utilizar otros, no tanto una descripción muy general que pongo en el podcast, sino a lo mejor algo un poco más, más cercano de acuerdo a la forma en que nos llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué onda, gente? Aquí está el podcast de esta semana, ¿no? Ejemplo, pero igual pongo las secciones, pongo esto y ya, tomo la información, me voy, la copio y aquí me voy y la pego, ¿sí? Y ya que lo compartí, así me voy en cada uno de ellos, ¿no? Y voy tachando los que ya van saliendo. E incluso lo que hago después es, por ejemplo, ya que los compartí en un grupo de Facebook, me traigo el enlace de esa publicación, ¿no? Aquí está lo que yo publiqué ese día.
Les decía yo, así es como aparece en Facebook. El enlace, aquí este enlace va a ser el primero que yo ponga. Si pusiera yo todos los otros, solo aparecerían aquí en el texto, pero generalmente mi comportamiento como usuario es darle clic al grandote, ¿no? O sea, este está grandote, ahí le voy a pichar, ¿sí? Entonces no me gasto en poner los otros. Y esta publicación la voy a copiar por si alguien me deja mensajes. Yo cuando voy a grabar los mensajes del nuevo episodio, reviso todas las que publiqué para ver dónde me dejaron comentarios, ¿sí? Todo esto, les digo yo, es parte de la estrategia de vinculación con el público. Digo, esta es mi manera en que lo hago, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo de la forma que mejor les plazca. Pero sí les recomiendo que tengan ese listado de grupos de interés donde ustedes pueden compartir sus publicaciones. Mínimo 5 les recomiendo, pero si le dedican un rato a buscar, seguro encuentran más. Y de esos que todos encuentren, pues cada vez que suban un episodio, compártanlo ahí, tas, tas, tas. Por eso les digo, es una actividad que se lleva un ratito. No es tampoco es agotador, pero sí le tienen que dedicar como una hora a todos los grupos. Ok, subo aquí, subo acá, subo acá. Pongo el mensaje y luego, yo me llevo el enlace de la publicación para luego regresar y comentarlo, ¿no? O leer los comentarios, perdón, ¿sí? O sea, esto es importante para la difusión. Buscar los espacios donde pueda yo insertarme, donde pueda yo compartir, ¿sí? Y no dejar de hacerlo porque puede uno pensar, bueno, yo ya publiqué mi podcast, los invité a conocer el podcast, y ya, ¿no? Pero no, hay que hacerlo cada vez que suba el programa, porque a lo mejor los miembros del grupo no lo vieron en el primer día que lo publiqué, no les llamó la atención, o se les olvidó, ¿sí? Que digan, ay, lo veo cuando llegue a casa, pero si es un grupo muy activo, donde hay más de 20 publicaciones en un día, pues muy probablemente la mía se pierda si no la vieron en el momento. Entonces hay que estarle machacando, hay que estarle insistiendo. Ya subí episodio, miren mi episodio nuevo. Habrá algunos que por las temáticas no les llamaban la atención hasta que tratemos uno que digan, este me interesa, pum, me voy. Y entonces lo escucha y dice, oye, habla cosas interesantes, a ver, voy a escuchar sus programas anteriores. Y ya enganchamos nuevo público, ¿sí? Porque eso es algo común con el podcasting. Si escuchas un programa de alguien y te cayó bien, simplemente dices, me gusta cómo habla esta persona, me gusta su manera de expresar, o me gustan los temas que aborda, me gusta la forma en que los explica, a ver, voy a escuchar otro. Estuvo bueno, voy a escuchar el otro, ¿no? Y hago mi lista de reproducción o me aviento así de corrido todos sus podcasts. Y digo, me gusta esta persona, ya hice ese vínculo con el locutor, porque, insisto, mucho de esto es formar una relación con el que nos está escuchando. Y que eso es muy fácil que suceda. Es muy fácil que suceda por nuestra personalidad, por la forma en que hablamos o por los temas que abordamos. Cualquiera de esos factores puede generar esta relación con el público. Sí, dime, Daniel. Una consulta. Para iniciar, ¿qué nos recomendarías? ¿Que empecemos así de cero o que tengamos un colchón de programas? A ver, no sé si me dejo entender. Digamos, 10 programas grabados y lo voy subiendo lentamente mientras esos 10 programas grabados me dan la garantía de cómodamente ir trabajando los que vienen. Porque yo me pongo en el caso, ¿no? Lo mando ahorita el primer podcast y luego por X motivo, o sea, tengo que tener una responsabilidad, sí, pero por X motivos no lo subo el otro y ya genero descontinuidad. Pero si ya tengo un colchón de 10 anticipados, voy subiendo uno por uno y me va dando una ventaja para ir trabajando con calma lo que se viene. Ahí, precisamente, es lo que hablábamos la semana pasada de la planeación, ¿sí? Tú tienes que ver cómo vas a hacer tu podcast. De entrada, antes de empezar a grabar, tienes que tener ese documento o es de preferencia ponerlo por escrito en algún lado para que tengas un punto de partida y que tengas un faro que te oriente, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, mi programa va a ser quincenal. ¿Qué necesito para grabar? Pues necesito un guión estricto porque meto una narración. O necesito simplemente una escaleta, pero investigar sobre el tema, ¿no? O sea, voy a investigar sobre el tema, voy a documentarme, pero no lo leo tal cual, sino que es para que yo haga un análisis o para que yo haga una reflexión. Entonces, igual tengo que documentarme, tengo que leer yo, pero no porque voy a leer palabra por palabra, sino porque voy a dar mi perspectiva sobre el tema. Como quiera que lo manejes, tú tienes que más o menos calcular qué tiempo te va a llevar a ti producir. Lo más fácil, lo más simple de un podcast es grabarlo y editarlo, ¿no? Realmente esa es la parte simple. Como ya vieron ustedes, el proceso de grabación, pues puedo equivocarme mucho, pero como decía al principio con Nicola, la práctica te va a hacer que te salga más. Vas a empezar a fluir mejor, vas a poder expresarte mejor, vas a cometer a lo mejor menos errores o vas a mejorar tu lenguaje para que tu grabación te salga más limpia. Y la edición, lo mismo, ya de repente va a ser 1, 2, 3, 4, listo, programa. A mí el grabar un podcast y publicarlo me lleva unas 3 horas. ¿Sí? O sea, de que ya esté en línea o de que ya esté el archivo listo para subirse. Lo que me tarda es planearlo. O sea, hay veces que ya tengo la idea y generalmente yo grabo los domingos y ya tengo la idea, pero es, híjoles, tengo que leer unas cuantas páginas, tengo que repasar el tema para poderlo grabar. Me puedo llevar 4 horas, por lo menos, en preparar el tema. Si tengo que, por ejemplo, que investigo notas, pues aparte, llevarme el tiempo de revisar cada una de mis fuentes que consulto habitualmente, ver qué publicaron y de ahí sacar lo relevante que voy a comunicar, ¿no? Entonces, sacar mis noticias. Si va a ir una historia, como en mi caso, por las distintas secciones, meto una historia que si es narrada con guión, tengo que ver si ya tengo el guión o preparar el guión de lo que voy a narrar, ¿no? Y a veces me aviento por lo menos 2 cuartillas. Entonces, todo ese preparativo sí me lleva un rato, sí se lleva un buen rato. Entonces, ya lo tengo yo contemplado para que sí pueda salir uno a la semana, pero me toma tiempo, ¿no? Realmente estoy pensando en cambiarme cada 15 días, de repente, porque digo, es que es mucho, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Entonces, tú tienes que decir, a lo largo de una semana, por ejemplo, ¿puedo preparar el podcast? Salgo semanalmente. No que me lleva más porque tiene que ser todo guionizado o le meto efectos especiales, como es una narración, busco una música de fondo que sea más adecuada, busco efectos, si es de terror, de puertas, de relámpagos, no sé, lo que sea. Entonces tengo que prepararlo más. Lo voy a hacer cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, depende cómo lo plantees tú. Entonces, a partir de esa planeación, a partir del definir, ok, ¿cuánto tiempo me lleva crear un programa? Insisto, no grabarlo, crearlo. Todo el proceso, tú dices, bueno, yo puedo empezar a partir del próximo lunes, publicar mi primer podcast y sé que en el transcurso de la semana puedo preparar el siguiente. O incluso puedo adelantar 2 o 3 temas, 2 o 3 guiones, ¿sí? Y ya nada más va a ser los ajustes finales, crear la escaleta o algo y grabar, ¿sí? Ahí depende de ti. Si tú dices, quiero grabar 2 o 3 programas de golpe, puedes hacerlo dependiendo del tipo de programa. Entonces, si son entrevistas, igual dices, esta semana cito a 3 personas para hacer 3 entrevistas y entonces ya tengo esas 3 grabaciones y nada más el día que editas y publicas, te encargas de una y ahí tienes las otras para la siguiente semana, editas y publicas y mientras tanto vas avanzando con otras. O sea, no es necesario que tengas un colchón, no es necesario que lo tengas, te va a ayudar, obviamente te va a ayudar. Lo más útil de todas maneras es que tengas una planeación, una calendarización adelantada. Es así. Es así, te recomiendo a todos, les recomiendo mucho que digan, ok, voy a hacer un programa sobre este tema, un programa sobre este tema y tener igual un lugar apuntado, todos los temas que quieras desarrollar y ahí sí mínimo, bueno, no sé, o sea, 4, 5, 10, los que puedas. La idea, aunque sea, decir, ok,
voy a abordar este tema, pum, hago mi lista. El irlos desarrollando, ya puedes hacerlo con más calma. Por ejemplo, decir, ok, todos los de un mes, pues empiezo a generar la escaleta, empiezo a contactar a los entrevistados, empiezo a hacer las cosas y ya los vas produciendo de acuerdo a tus tiempos, ¿no? Si puedes adelantar una entrevista que vaya a ser a futuro, puedes hacer, pero aquí interviene nada más otro factor, la temporalidad. Si vas a hablar de algo que es un tema de novedad, ¿no? Algo que es algo que es de actualidad, pues tienes de preferencia que hacerlo en el momento. Hacerlo en el momento y publicarlo en el momento, ¿no? Porque si no pierde vigencia y tu podcast ya no va a tener tanta relevancia. ¿Sí? No tanto en el sentido de que, ay, es que me van a encontrar en redes, no, sino de, bueno, en parte, si tú lo publicas en redes con la temporalidad, o sea, un análisis de los lanzamientos en la E3 ahorita, que es la de tecnología. Pues ese podcast tiene que salir en la semana. Si lo sacas un mes después, a la gente no le, o sea, los que no son tu público no les va a interesar, ¿no? Pero si tú lo sacas en la semana, el que es tu público, el que no es tu público, perdón, pero se lo compartiste en redes, puede que entre y lo escuche. Y puede que entonces ganes nueva audiencia. Pero si, o por ejemplo, si tú haces noticias como yo que pongo notas, si pongo las notas de lo que salió en una semana, pero lo comento 2 semanas después, ya no tiene sentido que lo haga, ¿no? Depende de la temporalidad de tu contenido, que tengas que salir cada semana, cada 15 días o cada que puedas, ¿no? Porque si son cuentos o si son anécdotas, pues si yo salgo una al mes, no importa qué día salga y no importa cada cuánto salga, porque estoy compartiendo algo, reflexiones, pensamientos, anécdotas, cosas por el estilo, ¿no? O lo mismo, si estoy compartiendo un tema de análisis, o explicaciones, definiciones, cosas así, no hay ninguna temporalidad a la cual tenga que ceñirme, puedes hacerlo cada vez que quieras, ¿no? Entonces, ahí son distintas planeaciones que puedes llevar. Tú puedes decir, me voy a dedicar una semana a generar muchos guiones de definiciones, de conceptos, etcétera. Lo grabo todo de golpe, me puedo aventar un día completo grabando, digo, con pausas para descansar la garganta, ¿no? Pero me puedo aventar todo un día y ya nada más lo voy publicando, lo voy editando y publicando uno a la semana, ¿sí? Ahí la planeación es de cada quien y de acuerdo a las características de tu programa. Pero lo que puedas adelantar siempre es útil. Siempre, siempre, siempre es útil, pero no es indispensable. No siempre va a ser necesario. Entonces, tú puedes decir, en cuanto tengas el primer programa listo, vámonos, ¿no? Obviamente, si publicas cada tercer día, depende de cómo lo vayas a hacer, insisto, ¿no? Es es de acuerdo a esas distintas variables el tipo de planeación que vas a tener que hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué más respecto al crecimiento y mantenimiento de nuestros podcasts? Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es, o de la forma en que lo podemos hacer crecer, es colgándonos de alguien más. Suena feo, suena un poco cínico a decirlo así, pero es parte de lo que es realmente las cosas como son. Por ejemplo, yo puedo buscar a otros podcasters que hablen del tema, a lo mejor en otros países, o a lo mejor en otras instituciones, ¿sí? E invitarlos a una charla, ¿no? Oye, cuéntanos te invito para que tú nos platiques de tu proyecto, ¿no? O sea, tú que eres un referente, entrevistarlo y plantearle algo interesante, ¿no? Esa es una. O puedes simplemente agarrar personalidades que se refieran a tu tema y lo mismo, entrevistarlos. Si agarras a alguien relevante, no estoy diciendo a alguien famoso, no estoy diciendo una estrella,
te va a ayudar porque incluso esa persona es probable que diga, ah, miren, me entrevistaron aquí, ¿no? Que lo comparta entre sus redes y entonces ya jalaste a sus redes, a sus seguidores o a su audiencia. Y a la vez, si es una persona relevante para tu materia, para lo que estás analizando en tu podcast y lo compartes en grupos de interés, van a decir, entrevistó a fulano, que es una autoridad, que es una estrella, que es algo, lo voy a escuchar. Ese tipo de contenidos te van a jalar audiencia. Pero ojo, si haces eso, prepárate bien. ¿Sí? Prepárate bien, porque si nada más lo haces por querer crecer, se va a notar. ¿Sí? De entrada, alguien que tiene ya cierta fama, cierto reconocimiento, no te va a aceptar a lo mejor la invitación a la primera, si es que no, si no tienes tú un tantito de trayectoria, ¿no? Si dices, ya llevo 2 meses publicando, 3 meses publicando, constante, igual y ya te aceptan. Digo, depende, ¿eh? A lo mejor es alguien que te llevas bien, a lo mejor es un amigo de un amigo o algo así, y a lo mejor te da entonces el chance, te da la oportunidad de que lo entrevistes a la primera, ¿no? Adelante. No tengan miedo de hacerlo, no tengan, no duden, aviéntense. Digo, lo peor que puede ser que te digan que no. Pues eso ya, como dicen, el no ya lo tienes. Busca a ver si cambia, ¿no? Inténtenlo, pero insisto, cuando entrevisten a alguien, prepárense, ¿sí? No, yo he visto de mi círculo, ¿no? De la gente que son creadores, a los que soy cercanos también, que por ejemplo entrevistan a alguien famoso, bueno, entrevistan, entrecomillando, porque en realidad se ponen, por ejemplo, si son muy fanáticos de esta persona, no guían una entrevista de manera profesional, sino que nada más se ponen a alabarlo, ¿no? Eso está mal. Otros que son personas que les gusta más hablar de sí mismo y entonces se ponen a platicarles lo que ellos hacen en relación al entrevistado, ¿no? Así de que, sí, como tú haces esto, yo también lo hago, ¿no? Y dices, estás trayendo a alguien importante para entrevistarlo y en realidad le estás platicando por qué te pareces a él, tache, ¿no? O sea, muy, muy mal. Y lo mismo, estás trayendo a alguien esperando que él se siente a platicar, ¿no? El no prepararte con una serie de preguntas para guiar la conversación, sino que ya llegó fulano, pues platícanos quién eres, ¿no? Soy como que platícanos quién eres. Pues supone que ya tienes una idea de quién soy, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué me trajiste aquí? Si me trajiste aquí para que yo me ponga a platicar, pues se ve mal también, ¿no? Entonces, si van a entrevistar a alguien, hagan su tarea, vean su trayectoria, sepan qué le van a preguntar, vean qué es lo que puede ser relevante para su público, el público de ustedes, conocer respecto a esta persona, ¿no? En algunos casos, a lo mejor alguien les dirá, ok, sí, pero ¿de qué vamos a hablar? Entonces que le digan, mira, tengo estas preguntas planeadas, porque incluso no, de esto no hablo, ¿no? No, este tema no te lo voy a, de esto y esto y esto, no me gusta platicar, no lo pienso, o sea, no es algo que yo comente en público, va. Entonces, por eso es importante decir, ¿sabes qué? Ya tengo mi tarea, vamos a platicar acerca, te invito a una entrevista para hablar sobre estos temas. Me gustaría que platicáramos, si tienes tiempo, bueno, usted, como sea que se refieran a la persona, ¿no? Pero hagan su tarea antes y ese tipo de contenidos les va a jalar audiencia. Les digo, por varios factores. Si hacen bien las cosas, si el entrevistado se siente a gusto y todo, digo, es probable que lo comparta en sus propias redes y se jalen ustedes más audiencia. Digo, eso va a hacer que tengan mayor crecimiento. ¿Sí? Independientemente, como decíamos, si no es tu interés crecerlo porque tú tienes un público cautivo o tu público meta, no importa, porque entonces tu público va a decir, oye, está haciendo cosas buenas, ¿no?
su podcast es bueno, le estás dando gusto a tu público, ¿sí? Te van a escuchar tu programa completo, van a interactuar contigo, te van a comentar, ¿sí? Eso es lo que buscamos, ¿sí? Nosotros necesitamos una retroalimentación del público para que nuestro podcast se mantenga, ¿sí? La retroalimentación no todo es comentarios, ¿no? Parte de retroalimentación son las estadísticas que veíamos hace un momento. Si bien puede que no sean nuestra meta, nuestro objetivo, el decir, tengo tantos suscriptores, o me escuchan tantos, o me escuchan en estos países, o tengo tantas horas de reproducción, cosas así. Tal vez no lo hagas pensando en eso, pero de cualquier manera eso hay que verlo, ¿sí? O sea, es importante para que sepas qué estás haciendo bien, ¿sí? En muchos casos, alguno podemos pensar, pues yo hago mi podcast nada más por querer compartir, ¿no? Y dices, no me interesa quién me escuche, no me interesa nada. Pero en realidad yo veo eso como, pues como agarrar un megáfono, pararte en una esquina y ponerte a hablar, ¿no? Ponerte como merolico, ponerte como loquito, ¿no? Pero en la computadora, ¿sí? Si lo estamos haciendo en un podcast es porque de alguna forma u otra, pues queremos que alguien lo escuche. Si yo voy a compartir algo, yo espero que alguien lo reciba, ¿sí? Entonces, sí tenemos que revisar qué está funcionando y qué no. ¿Cuál de mis programas tiene más, bueno, cómo va el, el alcance de determinados programas, ¿no? ¿Qué tanto pega? ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba yo hace un momento. Se va a llevar un tiempo preparar un podcast. Se va a llevar un rato de tarea, de dedicación, de investigar, de leer, de preparar, de recopilar contenidos, demás, ¿sí? Si yo, no sé, cada 6 meses hago una revisión, a ver cómo estuvo, y veo que los programas donde hago narraciones, por ejemplo, ¿no? Un programa que me dedica a hacer una narración, no tuvo éxito, no jaló ni tantito, o sea, lo veo en las gráficas, ¿no? Y veo los de un tema o una entrevista o algo así que están más o menos, y veo que el de la narración se quedó abajo, o pon tú que hago 2 o 3 de narraciones y todos están abajo, entonces tengo que replantearme lo que estoy haciendo. Digo, esas narraciones no están gustando, no me están atrayendo público, no dejan comentarios, que ese es otro de los factores. Si dejas los comentarios abiertos, ve qué opina la gente. Si no recibo opiniones, si no recibo comentarios y no se reproduce, tal vez es un trabajo que estás desperdiciando. Todo lo contrario, si ves que las entrevistas o si ves que el análisis de ciertos temas tienen, tienen buena respuesta, tienen muchas reproducciones, te dejan muchos comentarios, te piden más acerca de eso, entonces a esos vale la pena dedicarles, ¿sí? Dices, voy a hacer más programas de este estilo, porque veo que a la gente es lo que le gusta. Hay que encontrar un balance entre darle gusto a la gente y mantenerte apegado a tus principios. Decíamos, cuando hacemos nuestro podcast al principio, hay que definir cuál es tu público, cuáles son tus objetivos, la forma en que vas a hablar, la forma en que vas a hacer las cosas, todo eso hay que definirlo, ¿sí? Entonces, si de repente vemos que una parte del público, o 2 o 3 personas, no sé, de acuerdo a la proporción de los que te escuchen, ¿no? Te dice, ay, haz el podcast más largo, que dure más, habla más acerca de este tema y todo. Eso, crúzalo con tus estadísticas. Si dices, oye, este programa sí gustó y aquí 2 o 3 me comentaron que quieren más, pensar a lo mejor dedicarle más tiempo a ese tipo de temas, a ese tipo de contenido, ¿no? Pero si de repente dices, no, es que una narración gustó mucho, pero me llevó 2 semanas prepararlo,
pues también es decirle, ¿saben qué? No, lo voy a hacer una al mes porque no me alcanza la vida. Y es válido, ¿no? Pero si tú lo ves y dices, ¿sabes que sí está teniendo resultado esto? Pues seguirlo intentando, ¿no? O darle un poco más de tiempo a ese tipo de proyectos, pero insisto, siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que tú te planteaste. Si no tienes tú pensado hacer narraciones y de repente haces una por azares del destino, porque se corresponde con una fecha, por cualquier cosa, dicen, ya es más de estas, en ti está decir, no, ¿sabes qué? No, esto fue una ocasión especial por esto, ¿no? Pero realmente no está entre mis propósitos, no está entre mis planes, entre mis objetivos desarrollar tales temas, ¿no? O sea, tienes que ser honesto contigo y honesto con tu audiencia, ¿no? Y apegarte, mantenerte firme, siguiendo tu planeación, tus definiciones, tu principio, y solamente adaptarlo de acuerdo a un análisis realmente sincero, ¿no? Es decir, ok, me conviene irme para acá, me conviene irme para allá, me interesa, me gustaría, puedo hacerlo. Plantéate todo eso antes de decidir hacerle caso a tu público. Dime, Nicola. Perdón que, digamos, interrumpa con Dale, otra dale. pregunta. Tengo la idea de que cuando creamos nuestro contenido y nuestro podcast en iVoox, en alguna parte la opción era que no fuera público o algo así, o que no fuera Los visible. comentarios, ¿no? Que no Ajá, puedas que no cerrar fuera. comentarios. Pero no hay uno de que no sea, o sea, que no sea visible o que no sea público, porque Eh, es como para desactivar esa opción, pero no me acuerdo, o sea, es- si veo mi perfil y mi contenido, no veo esa opción, digamos. Recuerdo no, haberla visto cuando metí la información, ¿no? lo que puedes desactivar son los comentarios. Ajá, es lo O sea, único. Ajá. por ejemplo, en el plan básico de iVoox, Ujú, en las definiciones o sea, en la configuración de tu programa, ujú, lo que puedes desactivar son los comentarios, ¿no? ujú, O permitir que solo comenten los usuarios registrados, los que tú sigues, o que los comentarios se mantengan en espera de que tú los moderes, de que entre los revises y dejes que se publiquen, o no permitir comentarios. La otra opción, la de hacer programas programados, perdón, la redundancia, o sea, yo subo varios programas, pero digo, se van a ir publicando uno esta semana, otro la semana ujú, que sigue, o sea, adelantar, eso no te deja hacerlo a menos de que ya tengas el plan básico por lo menos, ¿no? ujú. ¿No? El publicación anticipada. Pero fuera de eso, los programas eh, me parece que solo los puedes hacer, o sea, ya que lo subes, ya es para publicarlo. Digamos, manejarlo como borrador o u otros, por ejemplo, aquí les enseño. Aquí me dice, ¿no? Opciones, starter plan, visibilidad Ujú. público o privado, ¿no? Eso. Ujú. Pero eso ya es por mi starter plan. Si nos Ya. vamos al iVoox base, en las opciones del episodio, eso no me lo deja, ¿no? Esa opción no existe. En cuanto al programa, aquí está eso, ¿no? Comentarios en audios, permitir o no permitir. Ujú. Ok, entonces, ahorita en teoría, digamos, si alguien se mete a la plataforma de postcards del iVoox y nos puede encontrar y puede reproducir lo que subimos. Ajá. Ujú. Y Ok. obviamente, si no quieren que eso esté visible, pueden eliminarlo después Ujú, de hacer el ejercicio, ¿no? ujú, O sea, pueden decir, bueno, ya hice la prueba, ya vi cómo está eso, para afuera, ¿no? Y lo eliminan. Y como es en el feed, va a bajarse también de las plataformas, ¿no? Pero pero sí, o queda sea, nuestra cuenta, ¿verdad? ¿eh? Queda nuestra cuenta, digamos, para después ya Queda la meterle cuenta para lo que nuevo. después lo Ujú, hagan.
y ya después lo actualicen, suben, quiten, bajen, lo que sea, ¿no? Digo, ahorita sobre todo es para que hagan el ejercicio y vean cómo se hace, y si tienen alguna duda, pues bueno, aquí lo podamos ventilar, ¿no? Pero ya eso lo irán definiendo conforme van trabajando. Pero sí, o sea, puedes eliminarlos, pero no manejarlos invisibles, por lo menos no en iVoox, en el plan básico, bueno, en el plan gratuito. Claro. Ok. Y pues bueno, creo que eso es lo último que quería decirles, ¿no? La retroalimentación, el mantener ese contacto con sus escuchas, dependerá de su interés, ¿sí? Del cómo estén desarrollando su proyecto, que hagan o no ciertas cosas, les digo, desde recibir comentarios hasta contestar también y todo. Eso dependerá de cómo quieran llevar ustedes su programa, ¿no? De qué tanto quieran tener ese contacto con el público. No es indispensable, por ejemplo, que respondan a los comentarios en el podcast, así como le hago yo. Eso no es indispensable, ¿no? Eso es, así lo decidí yo hacer, porque siento que de acuerdo a mí, al perfil que le estoy dando al programa, es útil, digamos, ¿no? Pero si ustedes nada más abren el micro, desarrollan un tema y se despiden, es válido, ¿no? Es válido también el que no pongan comentarios, es válido. Depende simplemente de cuáles son sus objetivos, plantéenselo desde el inicio, qué tanto va a ser importante, qué tanto peso le pueden dar a la opinión o al contacto con el público. Si ustedes quieren volverse una personalidad, digo, y vamos a decir las cosas como son, ¿no? O sea, si ustedes están creando una personalidad que de repente van a ir a una conferencia o que están buscando insertarse en una comunidad y plantear eso, ¿no? Que ese personaje que están creando, digo, personaje es un decir, ¿no? A final de cuentas, es la persona pública que ustedes están haciendo a través de un locutor, no que se pongan una identidad secreta, sino simplemente están creando una personalidad que se dirige al público. Si eso queda en que ustedes van a acercarse de alguna forma, les digo, tener presencia en redes o asistir a eventos o volverse un referente de un tema, ¿sí? Donde vayan a tener que hacer presencia, sí es recomendable que escuchen por lo menos al público y que busquen tener cierto contacto. Si ustedes simplemente están compartiendo algo, compartiendo historias, compartiendo anécdotas o compartiendo un tema, a lo mejor no es tan indispensable que que lleguen y manejen comentarios o que los respondan, insisto. Ahí fue de acuerdo al perfil que le estoy dando yo a mi programa y de acuerdo al perfil que le estoy dando a mi personalidad, es que los manejo. Pero si hiciera yo, les digo, otro podcast donde nada más narrar historias, ni siquiera abriría comentarios. O los abriría nada más para ver qué le parece a la gente y saber cuáles temas le interesan más o cuáles temas tienen más gancho, ¿no? Pero si no, lo pueden dejar cerrado, no es indispensable. Plantéenselo ustedes y vean qué tan relevante les puede resultar. Y pues creo que con eso terminamos, salvo cualquier duda que tengan ustedes ahorita que quieran que resolvamos. Yo tengo una duda, bueno, algunas sugerencias y dudas. La primera duda es hasta cuándo tendríamos acceso a los videos que quedaron de las sesiones en la plataforma, porque, bueno, en mi caso me atrasé mucho con la parte de la edición y todo eso, y los consulto directo ahí en el Moodle, pero no sé si se pueden descargar los videos o de alguna manera consultarlos posteriormente, o hasta cuándo va a estar abierto, porque el curso termina hoy, pero no sé si tendremos acceso después. Esa es la primera duda. Y la segunda es, bueno, no sé, una recomendación. A mí me gustaría, si hubiera una forma de dejar como contacto todos los que estamos en este grupo para poder, cuando tengamos nuestros proyectos, compartirlos, ¿no? Digo, a lo mejor son de naturalezas muy distintas, pero creo que estaría interesante ver
y también pues, contar con al menos 5 seguidores, ¿no? de inicio. Entonces, esa es como mi otra sugerencia. No sé si mandar un correo, dejar ahorita en el chat aquí los datos de contacto, alguna forma como para, igual no un grupo de WhatsApp porque yo odio los grupos de WhatsApp, pero pues sí por lo menos los correos y tener ahí esta base y decir, ay, ¿qué creen? No sé, seguro no se acuerdan de mí porque lo voy a hacer en el 2025, pero, no es cierto, pero poner ahí, decir, compañeros del curso, José Miguel, gracias, y pues igual, si les interesa, pues era mi sugerencia, y más que nada agradecerte, creo que entré con muchas expectativas y todas fueron satisfechas, creo que me quedo un poquito, más aterrizada de las cosas que me sentía, o sea, que me ponía de excusas porque no, como no tenía ni idea de por dónde arrancar, ¿no? Esto de que todos, bueno, no sé todos los demás, pero yo empecé pensando que derechito a Spotify tenías que mandar las cosas, ¿no? Y yo no tengo ni idea de nada de eso y ahorita pues totalmente otra perspectiva. El haberme sentado ya a grabar, aunque fuera esos 5 minutos, de verdad fue como un boost, ¿no? Para mí, entonces eso igual, ¿no? Creo que con todo lo que había, igual yo estaba así aferradísima a escribir mis guiones completos y decía, no, pues es que nunca en la vida voy a acabar de hacer 5 capítulos, ¿no? Entonces ahorita ya con esa misma idea, o sea, cambió mucho mi perspectiva, creo que valió muchísimo la pena el curso, más bien, fue muy bueno y lo puedo aprovechar muy bien porque sí valió la pena, es como si lo hubiera sufrido, ¿no? Entonces no, más que agradecer y pues igual, me encantaría tal vez en un futuro escuchar sus proyectos, entonces por eso hago la propuesta de si gustan dejar algún contacto o de alguna manera, porque digo, terminando esto yo no sé cómo contactarlos, ¿no? Ninguno. Entonces, pues ya, eso era todo y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, respondiendo primero a tus comentarios y todo, gracias por lo que dices. Y me da mucho gusto. Si de aquí, de ustedes, por lo menos uno se anima a empezar su podcast, a mí me va a dar muchísima alegría por saber que pues dio frutos, ¿no? Y sí, como dices, realmente a veces lo que falta es decidirse, ver que es posible, decir, ¿qué tanto puedo perder si lo hago, no? Muchas veces hace falta eso, ¿no? El animarte a decir, bueno, a ver, voy a grabar, a ver cómo me escucho, a ver cómo resulta esto y pues, vamos a darle, insisto, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, qué bueno que así lo ves. En cuanto a los videos, bueno, ustedes creo que tienen acceso a la plataforma por otros, no sé si una semana o 15 días, pero por eso los estoy subiendo a YouTube. O sea, realmente todos los videos que están ahí están vinculados desde el YouTube y si mal no recuerdo, déjenme revisar, les puse ahí el enlace. Sí, ahí está el enlace de la lista de reproducción, pero se los comparto otra vez aquí para que lo tengan. Busquen, si no, digo, es un canal que tengo abierto para compartir todas estas cosas, todo lo del curso, y ese queda abierto, ¿sí? Ese queda ahí para quien quiera repasar la clase, volver a verlo. Bueno, y de hecho se pueden poner a ver mis otros cursos. Yo no sé qué tan útil sea eso que deje yo ahí todo, a ver si al rato la gente no se inscribe y mejor nada más se pone a ver en YouTube. Pero yo lo dejo ahí para que ustedes en cualquier momento que digan, ay, yo me acuerdo que José Miguel, entre todas las loqueras que estuvo diciendo, habló de esto. Ahí están todos los programas para que puedan entrarlos a ver, bueno, todas las sesiones para que entren a verlas las veces que sean, porque sí, efectivamente la plataforma la cierra, ¿no? Entonces, bueno, el acceso se los retiran, pero ahí YouTube queda abierto. Entonces, guarden ese enlace, o busquen el canal, se llama Cursos JM García, me parece, y ahí van, yo ahí los dejo y digo, no les voy a hacer nada tampoco, ¿no? No subo más cosas, pero ahí está. En cuanto al contacto, a mí me daría mucho gusto si ustedes, me avisan cuando hagan sus programas, sus podcasts, por supuesto. Yo más seguro me les dejo en Facebook. Aquí les pongo el mío. Y si ustedes me quieren buscar a mí ahí, y pues bueno, cada uno comparta el suyo si quieren mantener el contacto, ahí nos podemos ver. Y pues sí, como dices, ¿no? En cuanto, por lo menos esos 5 de público que podamos tener, estará muy bien, ¿no? Y obviamente con mucho gusto, pues en cuanto hagan algo, por lo menos un poco de retroalimentación sí les podré dar. Quería aprovechar estos últimos minutos también, al igual que Mari Carmen, y creo que al igual que todos los que hemos integrado este taller,
agradecerles. Yo la verdad, el primer día estaba sorprendido, por eso no entré a clase. Y esto es una maravilla de las redes sociales y el internet, porque acortan distancias, cierran brechas. Por ejemplo, de acá a 10 o 15 años atrás, no hubiese pensado, digamos, en tener un taller o un curso de esta manera, porque simplemente no se daba la situación, ¿no? Entonces, agradecerte, ha quedado muy claro esto. Y al igual que Mari Carmen, sí puedes solicitar una especie de contacto, ¿no? Porque todos tenemos ideas y qué bonito sería concretizarlas y darnos recomendaciones, porque acá no hay una especie de egoísmo, ¿no? Sino que cada quien tiene un nicho de mercado establecido, pero las ideas son básicas para todos, entonces todos nos podríamos ayudar y ver qué horizontes. Además, hay una cosa, en mi caso, por ejemplo, que soy de Perú, cuánto más me gustaría tener contacto con ustedes para poder entrelazar y que este tipo de programas o este tipo de talleres pueda llegar a más personas, ¿no? No solamente seamos los beneficiarios nosotros. Por ejemplo, en mi caso he tenido la experiencia y a cualquier persona de mi país que quiera tener o quiera vivir esta experiencia, yo se lo voy a recomendar, ¿no? Porque para mí ha llenado todas mis expectativas. Entonces yo les agradezco de verdad infinitamente y sí, me auno al pedido de Mari Carmen y ojalá pues mantengamos el contacto. Gracias. Muchas gracias, pues lo mismo, ¿no? Gracias por lo que comentas. Me da mucho gusto saber que sí, que se vayan con expectativas, cumplidas. Digo, tengo que decir que yo estaba dudoso, que dije, bueno, no sé a qué tanto va a interesar. Este tema se me ocurrió aventarlo, a proponérselo a Tere, cuando me dijeron cursos, dije, voy a aventarlo de podcasting total, ¿no? O sea, es una experiencia que ya he ido acumulando. Dije, ¿qué tanto resultará relevante? Pues tenía mis dudas, ¿no? Pero me dio mucho gusto ver que sí, sí es algo que llama la atención, ¿no? Gracias por haber participado a todos, gracias por estar aquí, gracias porque todos subieron compartieron sus audios, ¿no? Digo, sé que están algunos pendientes de la edición, no hay problema, no te preocupes, pero por lo menos hicieron el inicial, que eso es lo que me interesaba, ¿no? Escucharlos hablar, escucharlos, que tenían la idea de cómo hacer las cosas, y pues ya lo demás será trabajo que irán resolviendo, pero me da mucho gusto que les haya gustado, que hayan encontrado algo útil. Sobre todo me dará más gusto escucharlos en la podcastfera, ¿no? Y pues, si no hay Muchas más gracias. que agregar, Se me fue la luz, por eso me desaparecí de repente. no te preocupes. Ujú.